14, 2, 8, propuesto en el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplitz. Efecto de la resistencia del medio filtrante sobre un filtro continuo de tambor rotatorio. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones deducidas en la última clase. Bien, ¿qué indica el problema? El problema indica lo siguiente. Dice un filtro de tambor rotatorio al vacío. Se sumerge el 33%. ¿Qué quiere decir? Que la fracción sumergida del filtro es 0.33. O sea, de todo el tambor, el 33% está sumergido en la suspensión. Se va a utilizar para filtrar una suspensión de partículas de carbonato de calcio en agua. O sea, tengo el sólido, carbonato de calcio, está en suspensión en agua a presión constante de 67 kilopascales. 67 kilopascales. Esta es la presión de filtración. Ahora, esto sería en pascales, sería solamente 67,000 pascales, ¿no? K quiere decir kilo, ¿no? Entonces, kilo es 1000. Si yo quiero expresar esta presión en pascales, sería 67,000 pascales, equivalente a 67 kilopascales. Muy bien. Luego indica la concentración de sólidos, o sea, estas partículas de carbonato de calcio en la suspensión es 0.191 kilogramos de carbonato de calcio por kilogramo de suspensión acuosa. O sea, nosotros vamos a manejar la siguiente nomenclatura. S es la concentración de sólidos en la suspensión. S. En este caso me dice que la concentración es 0.191 kilogramos de sólidos de carbonato de calcio por kilogramo de suspensión. Esto es lo que indica. ¿Sí? Punto. La torta de filtración tiene la siguiente relación. M, ¿qué es M? Es la relación de peso de torta húmeda a peso de torta seca. ¿Cuánto es? 2 kilogramos de torta húmeda. 2 kilogramos de torta húmeda, o sea, la torta de filtración húmeda sobre kilo de la misma torta, pero seca, libre de agua, eso es 2 kilogramos de torta húmeda por kilogramo de torta seca. La densidad y la viscosidad del filtrado se puede suponer equivalentes a la del agua. O sea, es igual a la del agua, la viscosidad del filtrado. Entonces, la densidad y la viscosidad del filtrado equivalentes ¿a qué temperatura? A 25 grados. Entonces, debo buscar la densidad y la viscosidad en tablas para el agua a 25 grados. La resistencia del medio filtrante, aquí me dan como dato la resistencia del medio filtrante, es 10.63 por 10 a la 10 sobre metro. Esta es la resistencia del medio filtrante. Es de esta forma como define Jan Koplitz la resistencia del medio filtrante. Nosotros en la última ecuación dimos dos ecuaciones en función a la resistencia específica y en función a la resistencia del medio filtrante, tal como lo define aquí el Jan Koplitz. El tiempo del ciclo de filtración es 250 segundos. Este tiempo de ciclo de filtración, ustedes saben que incluye el tiempo de filtrado, el tiempo de lavado, tiempo de secado y tiempo de descarga. Es el tiempo total. A eso se llama tiempo de filtración. Es el tiempo que tarda el tambor en dar una vuelta, ¿no?
En una vuelta da el tambor en 250 segundos. El flujo másico de la suspensión alimentada al filtro, ese es el flujo másico de la suspensión, no es del filtrado, es de la suspensión, que se alimenta, o sea que entra al filtro. El flujo másico de la suspensión alimentada al filtro es 0.778 kilogramos de suspensión por segundo. La resistencia específica de la torta de filtración se puede representar de la siguiente forma. Aquí me da la resistencia específica. Alfa es la resistencia específica. 4.37 por 10 a la 9 por la presión de filtración a la 0.3, donde delta P se da en pascales, allá. Delta P en esta ecuación, la caída de presión o la presión de filtración deberá estar en pascales. Yo tengo aquí la presión, aquí está en kilopascales. Entonces, esto debo multiplicar por 1000. O delta P deberá estar en pascales solamente. ¿Cuánto sería en pascales? 67.000 pascales. Entonces, aquí debo reemplazar 67.000 pascales. Y luego de reemplazar 67.000 elevar a la 0.3 y multiplicar por todo esto, tengo alfa. ¿En qué unidades me da alfa? En metros sobre kilogramo. Pero la presión de filtración deberá estar en pascales. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener cuidado en esta relación. Bien, entonces lo tengo eso. Calcúlese, me dice, el caudal de filtrado. Caudal filtrado, no dice suspensión. Aquí me dice ya el caudal de filtrado. Entonces debo hallar, primer inciso, caudal de filtrado. Caudal de filtrado. Entonces, esto. En metros cúbicos por segundo. Listo. Segundo, el inciso B me dice, calcúlese la velocidad de filtración. Aquí ya es la velocidad de filtración. Y finalmente me pide el área del filtro. O sea, me está pidiendo aquí el área de la sección sumergida, el área del filtro, la sección, solamente la sección sumergida. ¿Está bien? Entonces veamos cómo se resuelve este problema. Primero determinamos el caudal de filtración, luego la velocidad y finalmente el área de filtración. Bien, vamos entonces a determinar eso. Ahí tengo el filtro rotatorio de tambor al vacío. Vimos nosotros un video en clase, ¿no es cierto?, cómo se realiza el proceso de filtración. Esta zona, toda la parte externa del tambor es la torta de filtración y en la parte central de este tambor existen bombas de vacío que aspiran el filtrado. Bien, entonces me piden el área, pero no el área total del filtro, sino el área de la fracción sumergida, el área de filtración. Bien, vamos entonces a esto. Bien, ¿qué tengo? Me dice que el filtrado es agua. Entonces, lo primero es para el agua, determinar a 25 grados, ahí está, agua a 25 grados, la densidad a 25 grados. Esto lo puedo hacer mediante tablas del Jan Koplis o del Robert Mott. Lo cierto que a 25 grados la densidad del agua es 996.9 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad es 0.8937 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Esto lo puedo obtener en las tablas del Robert Mott. ¿Está bien? Por otro lado, me dan esta ecuación. Me dice que la resistencia específica de la torta está dada por esta relación. La caída de presión o la presión de filtración
lo tengo. ¿Cuánto es? 67 kilopascales. Pero esos kilopascales debo transformar a pascales. Entonces, 67 kilopascales es igual a 67.000 pascales. En esa ecuación, en esta ecuación, la presión debe estar en pascales, para reemplazar aquí. Esta presión debe estar, eso es lo que dice el problema. La presión en pascales. Es por eso que aquí tengo esa presión, ahí está, en pascales. ¿Bien? Entonces, reemplazo en pascales, realizo operaciones, ¿no es cierto? Elevo a la 0.3 y tengo la resistencia específica. Ahí está, alfa. ¿Cuánto es? Es 1.225 por 10 a la 11 metros sobre kilogramo. ¿Está bien? Ese es el primer paso para hallar el caudal, hallar la densidad, la viscosidad del filtrado. En nuestro caso, el filtrado es agua. Bien, ya tengo eso. Entonces, ahora, como ya tengo la densidad, tengo la resistencia específica de la torta, ¿no? Entonces, determino, tengo además los datos de la concentración de la suspensión. Esto es dato. Me dice que la concentración es, estos son datos. Me dice que es 0.191 kilogramos de sólido seco. Pero ¿cuál es el sólido seco? Es el carbonato de calcio. Entonces, 0.191 kilogramos de carbonato de calcio por kilogramo de suspensión. Cuando digo kilogramos de suspensión, me refiero al agua más el carbonato de calcio que está en suspensión. A eso se llama el total kilogramos de suspensión. Luego me da M. ¿Qué es M? Es la masa de torta húmeda por masa de torta seca. Claro, la torta húmeda, como la torta está empapado, ¿no?, de agua, está húmeda la torta, es mayor pues la torta húmeda que la torta seca. Esa relación de torta húmeda a torta seca es igual a 2. Ahí está. Entonces, esta es la información que nos da como dato el problema. Bien, aquí vamos a hacer uso ahora de una ecuación que se da en este libro. A partir de la ecuación desarrollada en la página 350 del libro de operaciones unitarias. El libro, el título es Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tocco en el tomo 2. En la página 350 ustedes encuentran esta ecuación. Ahí está la ecuación. ¿Para qué? Para hallar omega. ¿Qué es omega? Omega es la masa de sólidos retenido por el filtro sobre la masa, sobre el volumen de filtrado. O sea, omega tiene estas unidades. Son los kilogramos de carbonato de calcio, que es el sólido, por metro cúbico de filtrado. Es la relación masa de torta seca por volumen de filtrado. ¿Y cómo se halla esta omega? ¿Cómo se halla omega? Aquí tenemos la ecuación. Dice, esto se halla mediante la densidad del agua. Ahí está la densidad del agua. Esta es la densidad del agua. Para eso encontramos anteriormente la densidad del agua a 25 grados. Ese es dato, ¿no? 0.191. O sea, aquí tengo la densidad del agua. Ahí estoy reemplazando la densidad del agua. Ese es dato. 1 menos M. M es la relación masa de torta húmeda a masa de torta seca. Eso también es dato. Masa de torta húmeda a masa de torta seca es igual a 2. ¿No? 2. Entonces multiplico por S. S es 0.191.
la concentración, ¿no?, de partículas sólidas en esto, ¿no? Esa es la concentración. Eso es lo mismo aquí, pues, ¿no? Ahí está. ¿No es cierto? Entonces realizo todo este reemplazo y obtengo 308.1 kilogramos de carbonato de calcio por metro cúbico de filtrado. Eso es omega. Es la relación de sólidos retenidos por el filtro por unidad de volumen de filtrado. ¿Está bien? Ya tengo entonces omega. ¿Está bien? Ya tengo omega. Entonces ya puedo ahora hallar el caudal de filtración. ¿Y cómo encontramos el caudal de filtración? Mediante la relación que vamos a ver enseguida. ¿Qué datos tengo? Tengo el flujo másico de suspensión. ¿Cuánto es? En el enunciado me indica el flujo másico de suspensión. Es igual, dice, el flujo másico de suspensión es igual a 0.778 kilogramos de suspensión por segundo. El flujo másico de suspensión es dato. Esto es dato. 0.778 kilogramos de suspensión por segundo. Entonces tengo aquí una ecuación para hallar el caudal de filtrado. Aquí es igual volumen de filtrado sobre el tiempo del ciclo de filtración. Volumen sobre tiempo es caudal. Pero este caudal también es igual al flujo másico de la suspensión. Esto es el flujo másico de la suspensión. ¿No? Este flujo másico lo traslado aquí. Flujo másico de la suspensión por S. S es dato. Esto es la concentración en sólido de la suspensión. Y omega. Omega lo hallamos hace un momento. Era 308.1. Entonces tengo el flujo másico de la suspensión. S es dato 0.191. Omega 308.1, que lo hallamos anteriormente. Reemplazo los datos y puedo hallar el caudal. ¿Está bien? El caudal de filtrado en un filtro rotatorio de tambor al vacío. Entonces vamos. Entonces reemplazamos datos. Ahí estoy reemplazando datos. Tengo aquí el flujo másico de suspensión. 0.778 kilogramos de suspensión por segundo. Sí, lo tengo. S, ¿cuánto es S? S es igual, esto es igual, ¿no es cierto? Esto es igual a 0.100, todo esto es S. S. Entonces tengo eso, sigo reemplazando, ¿está bien? Entonces tengo S, que es esto, todo esto es S. ¿Está? Omega, ¿no es cierto? Lo hallamos hace un momento, omega es 308.1. Ahí está, 308. Y esto es exactamente eso. ¿No? Omega es eso. Entonces reemplazo estos datos en la ecuación anterior y obtengo el caudal de filtrado. ¿Cuánto? 4.823 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Esto sería el caudal de filtración. Y si nosotros realizamos unidades, exactamente se ve. Kilogramos de suspensión con kilogramos de suspensión se anula. Kilogramos de sólido con kilogramos de sólido se anula. ¿Qué resta o qué queda? Metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos de filtrado por segundo. ¿Cierto? Estas serían las unidades del caudal de filtración. Entonces estoy determinando el caudal de filtración en metros cúbicos por segundo. Entonces ya tengo la respuesta al
inciso A. El inciso A, metros cúbicos por segundo. Entonces, esta sería la respuesta al inciso A. ¿Está bien? Está en metros cúbicos, pues, ¿no? ¿Cuánto sería en litros por segundo? En litros por segundo sería 0.4823 litros por segundo. Eso sería. ¿Cuánto? 0.48 en litros por segundo. El caudal sería, este mismo caudal sería igual ¿a cuánto? A 0.423. Aquí me falta el 8. 0.4823. Eso. ¿En qué unidades? En litros por segundo. ¿No? Litros por segundo. ¿No? Ahí está en metros cúbicos. 1000 litros es un metro cúbico. Estoy multiplicando esto por 1000. ¿Está bien? Entonces tengo ese sería, aquí lo tengo en metros cúbicos, pero no es difícil convertir eso a litros por segundo. ¿Está bien? Listo. Entonces tengo esto, el inciso A resuelto, ¿cierto? Ahora paso al inciso B. El inciso B me piden la velocidad. Entonces la velocidad, vamos por la velocidad entonces. Ahora ya tengo el caudal, no se olvide, caudal ya lo tengo. Bien, entonces para la velocidad, tengo la ecuación deducida para la velocidad, es esta. Esto lo deducimos en cátedra, ¿está bien? Entonces vamos a aplicar esta ecuación. La resistencia del medio filtrante al cuadrado, la resistencia del medio filtrante es dato. Me dan aquí la resistencia. ¿Dónde está? Aquí está. Resistencia del medio filtrante. 10.63 por 10 a la 10 sobre metro. Eso es dato. El tiempo del ciclo de filtración también es dato. ¿Cuánto es el tiempo del ciclo de filtración? 250 segundos. Es dato también. Entonces vamos a reemplazar todo esto en la ecuación para hallar la velocidad de filtración. ¿Está bien? Ya, entonces tengo la resistencia, tengo el ciclo. Hace un momento hallé la resistencia específica, omega también, más 2 veces la fracción sumergida. La fracción sumergida es 33%, o sea, 0.33. La presión de filtración, 67.000 pascales. El tiempo, 250, la viscosidad a 25 grados del agua, alfa, omega. Resistencia del medio filtrante, dato, el tiempo del ciclo 250, alfa y omega, que también lo tengo. Ahí estoy recordando aquí, ¿no es cierto? Los datos. Esto es un dato, esto es otro dato y esto es otro dato y estos son datos. Hasta aquí son datos. Esto es dato, la resistencia del medio filtrante. Esto es el tiempo del ciclo de filtración. ¿Qué quiere decir tiempo del ciclo de filtración? Es el tiempo que tarda el tambor en dar una revolución, o sea, una vuelta. Una vuelta el tambor rotatorio tarda en 250 segundos. Luego tengo la resistencia específica, que es dato. No, esto lo determinamos. Esto no es dato, lo determinamos. Y la fracción sumergida, 0.33. Aquí me faltó una comita, 0.33. Bien, tengo delta P, tengo la viscosidad del agua a 25 grados centígrados. ¿Está bien? Reemplazo esos datos. Omega también lo encontramos, 308.1. Entonces, reemplazo todos estos datos en esta ecuación. Tengo aquí la resistencia del medio filtrante, ¿no? Que es dato. ¿Cuánto es la resistencia? 10.63. Eso, 10.63.
Esto es el tiempo del ciclo, esto es alfa y esto es omega, ¿no? Entonces tengo eso. 2 es una constante por la fracción sumergida, 0,33, por la presión de filtración. El tiempo del ciclo, 250, 0,89 por 10 a la menos 3 es la viscosidad, ¿sí? Viscosidad. 1,225 a la 11 es la resistencia específica alfa. Omega 308.1. Menos, me dice, ¿no es cierto?, la resistencia del medio filtrante sobre el tiempo del ciclo sobre alfa y omega. Entonces emplazo todos estos datos. ¿Está bien? Había que tener cuidado aquí las dimensiones o unidades por no anotar muy largo esta ecuación en esta diapositiva no lo anoté las ecuaciones, no están anotadas. Ustedes como tarea es importante que verifiquen las unidades, porque la velocidad, esta velocidad debe salir en ¿qué? En metros por segundo. No me puede salir, por decir, kilogramos por metro cuadrado. Eso no es velocidad. Velocidad es metros por segundo. En este ejercicio me debe dar, al reemplazar unidades, me debe dar en metros por segundo. Y si no me da metros por segundo, quiere decir que algo me falta, no reemplacé bien. O sea, en realidad dentro de la raíz, aquí dentro de la raíz me debe dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al sacar la raíz de metro cuadrado es metro, de segundo cuadrado es segundo. Entonces me va a dar de la raíz metro sobre segundo. Pero en este segundo término que tiene un signo negativo no es necesario porque sea al cuadrado, ¿no? Va a ser directamente al reemplazar metros por segundo. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado en esta ecuación. Entonces, les recomiendo verificar las unidades de esta ecuación. Bien, una vez realizadas las operaciones, tengo la velocidad de filtración. Ahí está, ¿no? La velocidad de filtración es 6.2020 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Esa es la velocidad de filtración, ¿no? 6.2020 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Eso es la velocidad, o sea, eso es la velocidad del filtrado que pasa a través del filtro. ¿Está bien? Bueno, una cantidad relativamente pequeña, ¿no? Pero eso es normal en filtros continuos de tambor rotatorio. Ya tengo la velocidad. Ahora el último inciso me pide hallar el área de filtración. Entonces vamos ahora por el área de filtración. Cuando digo área de filtración me refiero a la fracción sumergida del filtro. ¿Está bien? Fracción sumergida, área de filtración. No me dice el área total del tambor. El área de filtración. ¿Y cuál es el área de filtración? La fracción sumergida del filtro. Eso es el área de filtración. Entonces vamos por el área de filtración. ¿Qué tengo? Datos, tengo el caudal que hace rato encontramos en el inciso A. Este caudal es dato, pero aquí es igual. El caudal. Caudal es velocidad por área. Sí. Velocidad por área es caudal. Sí. Si despejo, ¿qué quiere hallar? El área. Sí. Entonces despeje el área. Aquí estoy despejando el área. Aquí va a ser igual caudal sobre velocidad. ¿Está bien? Listo. Aquí está mucho más sencillo, ¿no? Como tengo la velocidad, tengo el caudal, entonces reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazo el caudal que lo hallé en el inciso, el caudal lo hallé en el inciso A, la velocidad en el inciso B, reemplazo caudal sobre velocidad, que todo, aquí tengo el tiempo, el caudal es metros cúbicos sobre segundo,
y la velocidad metros sobre segundo. Sí, segundo con segundo se anula, ¿no? ¿Listo? Y tengo aquí metro cúbico sobre metro. Metro cubo sobre metro es metro cuadrado. Entonces, al dividir, las unidades también acompañan. Entonces, 7.78 caudal sobre la velocidad me da el área de filtración. 7.78. Esto sería el área del filtro. Esta es la fracción sumergida del filtro. Entonces, tengo la respuesta al inciso C, el último inciso, ¿cierto? Entonces, con esto ya concluimos el ejercicio de filtración. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ya tengo esto. ¿Dónde lo pillan este ejercicio? Está en este libro. Ahí está. Bibliografía. CJ Jankoplis, procesos de transporte y principios de separación. Incluye operaciones unitarias, la cuarta edición. ¿Está bien? Ahí lo tienen el problema propuesto, pero es un problema propuesto, no es un problema resuelto, por si acaso. ¿Está bien? Bien, mis apreciados estudiantes, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Vamos a concluir la clase de hoy. Inge. Sí. Muy buenos días. Buen día. Este ejercicio va a entrar, bueno, este tema va a entrar para lo que es el tema de repechaje, ¿no es cierto? En el repeche, sí, en el repeche, sí. Pero para el examen final, no. El examen final solamente es de filtración a presión constante, de filtros discontinuos. Se sigue, como dijimos en clases, se mantiene el mismo tema, ¿ya? Filtros continuos, esto no entra al examen final. Esto es para el repeche. ¿Está bien? Ok, gracias, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, mientras dure el paro, no podemos pasar a clases presenciales. Entonces vamos a esperar instrucciones de las autoridades superiores de la universidad, también para el examen, pero deben estar ustedes atentos a cualquier comunicado, por favor. Tenemos programado el examen para el sábado, ¿no? Espero que hasta el sábado ya se arregle el paro del transporte.